veo que se repite, ¿no? Yo creo que es un eco o un loop o un fractal, no sé cómo decirle, eh, en el que está dándose de nuevo esta ola de cierto tipo de contenido con un twist interesante, pero llevado de la mano de comediantes. Por ejemplo, antes existían los blogs. Tú te metías a los blogs y veías si alguien tenía uno, te ponías a leer lo que escribía a diario, sus opiniones, si eran de cocina, si eran de comedia, si eran de hazlo tú mismo, tutorialeros, cosas por el estilo. Y luego llegó YouTube. Hubo un tiempo en el que los tutorialeros gobernaron, digamos la época pre-blog. Y luego llegó Wherever Tomorrow, al menos en México. Estoy hablando de México porque no tengo conocimiento del extranjero, obviamente no soy muy letrado en el tema, pero tenía esta particularidad que era, no era un blog estrictamente hablando, pero sí se le decía, y tenía ese twist que les mencionaba de que los blogs tenían que ser escritos, pero como ahora son en video, ahora son videoblogs y se acuña la frase blog con V que hace referencia a un videoblog. ¿Ok? Entonces empiezas a tener este boom, empiezan a salir los grandes que son constantes, que empiezan a tener mucha expansión, mucha gente, y después empiezan a salir montones y montones y montones y montones de pequeños canales que también quieren hacer lo mismo y empiezan a copiar, o tal vez no copiar, pero sí basarse en el contenido que hacen estas personas. Cuando empezaron a salir un chorro de canales de blogs que eran, recuerdan, enfocados a comedia. Es decir, que si tú querías empezar tu pequeño blog y apuntabas a tener éxito, tenía que ser de comedia porque era lo que estaba pegando. Obviamente también empezaron a salir los de otro tipo, ¿no? Que eran tal vez de crítica social u opinión o cosas por el estilo, pero los que estaban en el top, arriba, eran comedia. Eh, Creo que se está repitiendo ese fenómeno ahorita con los podcasts. Los podcasts están teniendo un boom espectacular y al menos aquí en México, repito, y están siendo llevados de la mano de comediantes. Se fijan, por ejemplo, La Cotorrisa, Leyendas Legendarias están a cargo de comediantes. ¿Por qué? Tengo una hipótesis, no, obviamente no tengo manera de comprobarla, pero digamos que es una hipótesis que digo, puede ser por esto, es que la gente quiere reírse, la gente encuentra más empatía o más conexión con personas que le hacen reír, sea del tema que estén hablando, y se adhiere a esas personas, generan como que un lazo emocional. Por ejemplo, este rollo de que se dio este fenómeno más atrás, ¿no? Eh, que empezó vaya con Wherever Tomorrow, que empezó a decirle a sus audiencia cachorros. Después, no sé, Yayo Gutiérrez le decía a su audiencia panchebrios. ¿Quién más? Ventures, ¿cómo le decía a su audiencia? No me acuerdo cómo le decía, pero empezaron a ponerles nombres. Es decir, no era necesario absolutamente, pero se estableció un status quo en el que si tú empezabas a tener seguidores, ellos querían que tú los identificaras con un nombre para sentirse parte de lo que estabas haciendo, para que ellos sintieran que están acompañándote en este camino, que no son personas al otro lado de la pantalla que van a pasar completamente desapercibidas, sino que tú ya les pones un nombre, les pones en algunas ocasiones un rostro, y empieza eso a repetirse con los podcasts, que es leyendas legendarios, pues son los legendarios, la cotorriza, pues son los cotorros, que son este tipo de términos, son herederos de aquellas costumbres que se tenían antes, ¿no? Tal vez me estoy saltando muchos momentos del tiempo, pero a mi parecer creo que la analogía es correcta. Eh, Tal vez no exacta, pero creo que sí voy por un camino más o menos bien, ¿no? Y se empieza a repetir todo eso. Entonces, eventualmente los podcasts que ya están posicionados, digamos Leyendas Legendarias, La Cotorrisa, el podcast de Les Fernández, Franco Escamilla con su podcast, que otros podcasts se regalan dudas, creo, o sea, hablando de México, repito, o Latinoamérica, están posicionados y están en el momento en que están saliendo un chorro de pequeños podcasts, apelando o más bien tomando como modelo los podcasts que ya son populares o que ya tienen su lugar, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo muchos podcasts de fenómenos paranormales,
de crimen real, de asesinos seriales, de... ¿Qué otra cosa está viendo? Fenómenos ovnis, fenómeno ovni, también criptozoología, todo eso está teniendo un repunte porque es de lo que está hablando el podcast número 1 ahorita, ¿no? Y también el formato, digamos que está la cotorriza, entonces la cotorriza tiene este formato de estar hablando uno con el otro y agarrar anécdotas de otros. Bueno, volviendo al tema del podcast, de los podcastes, les agradezco mucho que comenten, de verdad. Entonces se está repitiendo este fenómeno y están tomando como referencia a eso, lo que les decía desde la cotorriza, que es hablar uno con otro de un tema en particular. Aquí en Juárez, por suerte, porque yo soy de Ciudad Juárez, si no lo sabían, Ciudad Juárez, México, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, de donde son leyendas legendarias precisamente. Y de hecho yo tengo, Lolo es un conocido que conocí en un taller de creación literaria, lo conocí muy poquito, intercambiamos un par de palabras y me cayó bien el vato. Y bueno, volviendo al tema, entonces están saliendo todos estos pequeños podcasts que están esperando pegar, agarrando esa temática, y al pasar de los días, meses, se van a dar cuenta de que no están logrando su objetivo de repuntar y de ser súper populares, y entonces cuando se empiezan a apagar y se empieza a hacer el filtro y empiezan a salir los podcasts pequeños que no se basan en el status quo, es decir, que no están hablando de fenómenos paranormales o de comedia, que no están hechos por comediantes, por ejemplo, y empiezan a crear su propio nicho, su propia comunidad, ¿no? Entonces sale el podcast de literatura, que es para gente muy seria, muy formal, muy docta en los temas, estudiada, que sabe de pe a pa toda todo el grueso del espectro literario, ¿no? Ok, ya tiene su público y digamos que empieza a crecer y a crecer en su ámbito, ¿ok? Después el podcast de cocina o de superación personal, que yo creo que es lo más dado a que pueda surgir. No, creo que regalan dudas es de superación personal, ¿no? Bueno, no sé. De cocina, pues. Entonces empieza a crecer y crecer y crecer y tiene su propio nicho y luego ya se hace grande dentro de su propio ámbito. Por ejemplo, podcast de cultura visual, por ejemplo, como Los Forasteros. Los Forasteros tienen muchísimos años haciendo podcast y no han repuntado, pero tienen opiniones y puntos de vista de invitados súper padres y no han repuntado, pero yo creo que les va a llegar su momento eventualmente. Pero es de cultura visual, cómics, y todo eso, animación, o sea, hablan de entretenimiento en general y eventualmente estoy seguro que ese tipo de podcasts van a salir, van a crecer en su ámbito y van a repuntar, ¿no? De videojuegos también. Entonces va a llegar un momento en que Leyendas Legendarias, La Cotorriza y otros 2 o 3 podcasts que hablen de otros temas no estén tan lejos de otros en views, sino que estén más o menos en esos niveles. Espero que así sea.